Recording is on. Muy buenas tardes, queridas y queridos alumnos. Sean todas y todos bienvenidos a esta tercera clase virtual dentro de la cuarta sesión de nuestra asignatura, precisamente etapa de juicios e incidentes en el marco precisamente de la maestría en Sistema Penal Acusatorio y Adversarial que se imparte en la Universidad de Jalapa. El tema de esta clase virtual será desarrollo de la audiencia de juicio en el proceso penal acusatorio. Sin embargo, esta clase quiero comentarles que tiene como finalidad hacer una remembranza ya de todo lo que han podido advertir a lo largo de este curso en sesiones anteriores. Ya tuvieron oportunidad de generar alegatos de apertura, ya tuvieron oportunidad de generar actividades relacionadas con interrogatorio y contrainterrogatorio, ya pudimos advertir las pruebas que podemos presentar, entre algunas otras en juicio. Ya tuvimos también la oportunidad de ver algunas audiencias de juicio para conocer la manera en que se sostienen los debates. Entonces, esta clase es prácticamente para concentrar lo aprendido, lo desarrollado. Pude ver los videos de ustedes, que primero les reconozco y les agradezco el esfuerzo de haberme enviado estos videos donde generan ustedes sus alegatos con el rol de fiscal, con el rol de defensores, y bueno, esto me permite visualizar ya el área de oportunidad respecto de lo que están aprendiendo en esta asignatura. Entonces, bueno, pues vamos a consolidar como una forma de síntesis generalizada parte de lo que hemos estado advirtiendo a lo largo y ancho de este curso, y bueno, pues ya puntualizar algunos elementos y reflexiones finales que, bueno, tendrán a bien ustedes seguir incorporando para el examen final en línea, que será la quinta sesión. Bien, entonces, pues vamos a continuar entonces con el desarrollo de esta audiencia, de esta clase, perdón, virtual. Etapa de juicio y generalidades. Bueno, en realidad tenemos todo un capítulo especial relacionado con la etapa de juicio en el proceso penal acusatorio, y dentro de esta etapa, por supuesto, tenemos lo relativo a la audiencia de debate, al desfile probatorio, a todos los elementos, incluyendo los incidentes que pueden derivar, y por supuesto que la sentencia, donde derivado de su naturaleza podrá precisamente contener una sentencia explicada con posterioridad, o una citación, audiencia de individualización de la pena y reparación del daño. Pero bueno, dentro de las generalidades, lo importante es comenzar primero con lo previsto en el artículo 350, que habla de una prohibición de intervención. ¿Esto qué quiere decir? El principio de juez no contaminado. Eso es lo que refiere este artículo 350. Principio de juez no contaminado, es decir, como sabemos, una de las bondades del sistema penal acusatorio es que cada etapa deberá desarrollarse con independencia de las anteriores, y en el caso muy particular de la transición de la etapa intermedia a cargo del juez de control a la etapa de juicio, bueno, deberán ser jueces distintos, el juez de control y el juez de juicio, para preservar el principio de juez no contaminado y, por tanto, preservar lo establecido en este numeral, que habla de la prohibición de intervención previa, por supuesto. La audiencia de juicio se desarrolla bajo los principios de continuidad y concentración, obviamente de la mano también con este principio de inmediación, la presencia en todo momento del juzgador en todo lo desarrollado en la audiencia. Luego, entonces, si la audiencia se interrumpe o se suspende, esto tiene consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son? Las siguientes. Si hay una suspensión, quiere decir que la audiencia, sin contravenir el principio de continuidad y concentración, tendrá una pausa prolongada y se reanudará de inmediato o en el plazo razonable. Pero si esta suspensión se prolonga más allá de los 10 días, en el 11º día, en el 11º día, se considerará interrumpida la audiencia, y por tanto se tendrá que reponer la audiencia completa, se tendrá por nulo todo lo actuado y se canalizará a un nuevo juez de juicio distinto, obviamente, al que ya conoció. Por eso las causas de suspensión deben de actualizarse bajo
un periodo no mayor a los 10 días, para efectos de no incurrir entonces en la interrupción, vulnerar la concentración y la continuidad y, por tanto, anular todo lo actuado. Una de las causas de suspensión, como ejemplo, lo veíamos en la clase virtual anterior, la promoción de un incidente, quizás. Promueve un incidente de nulidad o algún incidente correspondiente y el juzgador, con base en la naturaleza del mismo, para poder manifestarse al respecto, hará una pausa, suspenderá y reanudará antes de los 11 días, hasta el 10º día. Y de lo contrario, como he dicho, se considera interrumpida la audiencia y por tanto nulo todo lo actuado. Otra de las características de esta etapa es la libertad probatoria, y no solo de esta etapa, de todas las etapas y de todas las materias. La libertad probatoria es un derecho, es la posibilidad que tienen los intervinientes en un juicio de poder aportar la mayor cantidad de material probatorio posible para acreditar la razón de su dicho, siempre y cuando no se incurra en algunas faltas como la prueba superabundante, que no es otra cosa que aportar medios de convicción sobre un punto que ya está ampliamente demostrado y que esto no ayuda en nada al procedimiento, sino a retrasarlo, las pruebas impertinentes, que no tienen absolutamente nada que ver con el motivo medular del juicio. Salvo esas excepciones, tenemos una total y absoluta libertad probatoria. Obviamente la prueba ilícita, esta teoría del fruto del árbol envenenado, bueno, pruebas ilícitas también serán excluidas, salvo lo que ya hemos visto también en clases anteriores, como esas famosas excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita. Entonces la libertad probatoria también es un elemento indispensable para efectos de poder garantizar un éxito en el juicio. Otro elemento que es importante destacar es la fundamentación y motivación, por supuesto, que en todo momento debe tener presente el juzgador. Yo en la clase anterior les dije puntualmente que está ese famoso principio de amici factum idire ius. Dame los hechos y yo te daré el derecho. O sea, esta falta puede incurrir por alguna de las partes. Tengo los hechos, tengo las pruebas y tengo mi argumento, pero no encontré el fundamento. Bueno, tu juez subsana esa parte. Pero el juez no puede darse ese lujo porque se le considera un perito del derecho. Al juez necesariamente le debemos dar los elementos para, el juez forzosamente nos debe dar a nosotros la fundamentación y motivación de todo acto de autoridad y todo acto jurisdiccional. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay carencia de esto? Bueno, en un medio de impugnación de alzada simplemente se derriba fácilmente su decisión y en amparo pues se falta a los derechos humanos también. Y finalmente el orden y disciplina. Sabemos que dentro de la audiencia, en la autoridad y dentro de todo acto procedimental, el juzgador está facultado para imponer el orden y la disciplina, y esta, al contravenirse, puede derivar en llamadas de atención, amonestaciones, sanciones incluso de naturaleza pecuniaria, el pago de una multa, pero también en algunos de los casos la expulsión de la sala, pero ya en casos más extremos un probable arresto administrativo. Y entonces, bueno, pues esto es algo sumamente importante que debemos considerar. Me ha tocado ver audiencias donde hay asistentes que, bajo el principio de publicidad, todas las audiencias son públicas, están platicando, están interrumpiendo, mueven la cabeza de manera notoria ante la argumentación vertida. Esto incomoda al juzgador o a las partes y se pueden imponer las disciplinas correspondientes, y en muchos de los casos abogados que han llegado a tener altercados ahí mismo, o incluso las partes se han llegado a faltar al respeto, y bajo esta óptica de disciplina y orden el juzgador puede imponerla y buscar en todo momento que se salvaguarde el libre desarrollo de la audiencia correspondiente. Bien, entonces, si ya hemos visto estas generalidades, ahora sí vamos a hacer una breve semblanza de lo que representa esta audiencia de juicio, y comenzamos evidentemente con la apertura. ¿Qué es lo primero que la autoridad, en este caso el juez de juicio, advierte al iniciar la apertura de la audiencia? Bueno,
verifica la asistencia de los intervinientes, por supuesto. Tiene también que verificar si ya se encuentran en el recinto los testigos, los peritos y todos aquellos que van a participar, y acuérdense que los testigos se encuentran resguardados para no contaminarse de lo expresado en la audiencia, y también esta audiencia puede iniciar aún si todavía no llegan alguna de las partes, pero que fueron debidamente notificados y que se sabe que ya van en camino al tribunal, al juzgado de juicio oral. Bueno, pues en ese momento se le pide a la autoridad, su señoría, toda vez que fue debidamente notificado y en virtud de que el perito está por incorporarse, solicito inicie la audiencia para que se incorpore en este desarrollo y pueda generar sus manifestaciones en el momento procesal oportuno. Es decir, que grosso modo la audiencia no tendría por qué suspenderse y en todo o desestimarse la intervención si es que no ha llegado. Hay otras materias donde si no, materias obviamente jurídicas, donde si no llegas al inicio de la audiencia, se te tiene por rebelde y por confeso, entre otros aspectos, o por precluido tu derecho. En este caso, como también ocurre en otras materias también, si no llegas exactamente, habiendo sido citado alguno de los intervinientes para el desfile probatorio, bueno, se puede programar en el momento en que le cedan el uso de la voz a las partes para que determinen el orden de la manifestación de sus pruebas, se lo ponemos al último y se va a incorporar eventualmente y podrá participar sin problema y la audiencia iniciará sin mayor reparo. Bien, entonces ya verificadas que están las partes o que están por llegar las partes, el juzgador pues tendrá, como aquí lo pongo en pantalla, tendrá que manifestar lo contenido en ese famoso auto de vinculación, perdón, auto de vinculación, disculpen, el auto inicial, el auto que da vida, el auto de apertura a juicio oral, ese auto que da vida a la etapa de juicio oral, y bueno, tendrá que manifestar lo conducente, que no es otra cosa que esa conjunción de los elementos fáctico, probatorio y jurídico, que finalmente, bueno, representa la formal acusación en contra del probable responsable. Entonces, ya poniéndolo en conocimiento, otra de las cuestiones que se pueden visualizar dentro de este contexto es precisamente la manifestación de incidentes, como lo veíamos en las clases anteriores, la posibilidad de en ese momento solicitar un incidente y bueno, dependiendo de su naturaleza, buscar la suspensión. Y si no hay la promoción de algún incidente, bueno, también el juzgador deberá ponderar si debe haber una división del debate o todo desarrollarse en un solo debate. ¿Cuándo pudiera darse el caso en donde se hace una división del debate? Bueno, cuando hay muchos intervinientes, todos van a tener un punto que demostrar y acreditar en la audiencia de debate, y para efectos de no acumular todo en un solo momento procesal, pero sin faltar al principio de contradicción y continuidad, se pueden ahí hacer una división de estos debates para que por segmentos se puedan llevar a cabo, pero todo en un solo momento procesal. Esto para casos que involucran evidentemente a más de un imputado y cuando hay diversos medios de prueba que pueden hacer muy largas las audiencias y pudieran debilitar algunas expectativas en lo individual, entonces se va haciendo esa división. Una vez que el juzgador ya verificó que están las partes asistiendo, una vez que ya el juzgador pudo poner en conocimiento de los intervinientes lo que proviene del auto de apertura a juicio oral, que se escucha o se vaticina que no hay incidentes que desahogar y por supuesto que no hubo necesidad de hacer una división del debate único, bueno, pues entonces ya se comienza con lo correspondiente. ¿Cómo se desarrolla esta audiencia grosso modo? Recordemos que la audiencia tiene como finalidad iniciar con la identificación de las partes. Una vez que se identifican las partes, se solicita el orden en que habrán de desahogarse las pruebas, primero por el fiscal, que es el que lleva el impulso procesal, y posteriormente por la defensa. E inicia inmediatamente con los famosos alegatos de apertura. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de enviarme unos alegatos de apertura. No, sí, la tengo en... Unos alegatos de apertura que particularmente a mi consideración estuvieron bien estructurados,
señor presidente. Perdón, un segundo, aquí nada más. Aquí hay un micrófono. Bien. Los alegatos de apertura que me enviaron, estimadas y estimados alumnos, tienen que ver precisamente con el caso que yo les planteaba, y ese caso planteado a su vez representó ciertas características, pero algo que me gustó de todas las audiencias que me enviaron es que comienzan con esa frase de apertura muy ensayada al estilo muy particular de la técnica de litigación que se recomienda, porque además es una técnica de litigación que sí se recomienda. No sé si recuerdan que por ahí les puse un video de una audiencia, y en esa audiencia el abogado pedía levantarse, pedía ponerse de pie, y no se estaba dirigiendo al juez, se estaba dirigiendo a los asistentes. Se estaba él prácticamente sintiendo Tom Cruise en cuestión de honor. Perdón, voy a silenciar ahí un micrófono porque se está incorporando por ahí una conversación. Yo les ruego por ahí que si tienen abierto el micrófono pero no están haciendo uso de la voz, por ahí rogarles su comprensión para apagarlo momentáneamente, para que no se incorpore el audio junto con el mío. Por ahí les ruego su comprensión. Bien, continuando entonces con esta parte, antes de la cierre de la audiencia, hablábamos de los alegatos de apertura. El caso que yo les planteaba, un abogado se levanta, pide al tribunal de enjuiciamiento. Recordemos que el tribunal de enjuiciamiento se compone de 3 jueces, y les pide autorización para ponerse de pie, se la dan. Y entonces comienza a hablar y se dirige al público, no se dirige como si estuviera dirigiéndose a un jurado. En México no tenemos la figura del jurado y no nos tenemos por qué dirigir al público. Si bien hay un principio de publicidad para que las partes asistan, ese principio de publicidad no es para que nosotros le expresemos a los medios de comunicación lo que pensamos, es para dirigirnos a los jueces. Y si se dan cuenta, en esa audiencia le llaman la atención y le dicen, oiga, diríjase a nosotros. Y después, pues al levantarse el abogado, como yo decía, como en la película de Cuestión de Honor, Tom Cruise, pues comienza a caminar y se aleja del micrófono, y al alejarse del micrófono, pues ya no se le oye, y al no oírse no queda video grabado, y eso pudiera ser motivo de reponer el procedimiento. Entonces los jueces en ese momento le previenen, por favor, no se aleje del micrófono porque ya no se le oye, para efectos de la videograbación. Entonces hay que encontrar un punto medular entre las técnicas de litigación de recomendación para la expresión oral y, por supuesto, que las formalidades del procedimiento. Pero algo que destaco de todas y todos es que en sus videos y derivado de sus alegatos de apertura que ya habían hecho previamente por escrito, mencionan una frase inicial muy interesante. Por ahí recuerdo una que me llamó mucho la atención, no recuerdo quién la escribió, pero tener un Ruby le salió muy caro, y cuando yo la leí dije, bueno, se me hace muy acertado. Por ejemplo, otra frase por ahí, tener un compañero de cuarto no te convierte en asesino, o convivir en un departamento no te vuelve un asesino. Entonces vi muchas frases interesantes que nos recuerdan que esta frase inicial es una forma de envolver todo lo que habremos de manifestar a lo largo de la audiencia, lo que habremos de demostrar, a lo largo de la audiencia, y el punto medular al que queremos llegar. Entonces, bueno, pues recordemos que después de la apertura de la audiencia y después de manifestado el orden en que se presentarán las pruebas, vienen estos alegatos de apertura que se basan en la teoría del caso, que vamos a ver en un momento más, a recordar en un momento más, y después ya viene todo el desfile probatorio, el principio de contradicción para objeción de pruebas, réplica contra réplica, interrogatorio contra interrogatorio, y al final ya vienen los alegatos de clausura y el fallo. Me voy a regresar a esa parte de desarrollo de la audiencia, por supuesto. Ahorita nada más estamos viendo las generalidades, pero me voy a regresar de manera muy enfática a los alegatos, tanto de apertura como de clausura, como al desfile probatorio. Pero cuando ya pasaron estas etapas, el fallo es la consecuencia lógica de esta audiencia de juicio. Previo receso, que será breve, que no podrá ser mayor de 24 horas. Y bueno, esta sentencia, en caso de ser condenatoria,
traerá también el señalamiento de audiencia para la individualización de la pena, por supuesto, y la reparación del daño. Pero si fuera absolutoria, pues se puede aplazar la redacción un poco más de tiempo, unos 5 días, y por supuesto que la consecuencia de una sentencia absolutoria, pues es el levantamiento de medidas cautelares y por supuesto que toda aquella garantía que se haya dado como forma de garantizar la reparación del daño. Entonces, bueno, pues ahora sí, ahí sí ya se acaba la audiencia. Ese es el desarrollo natural de una audiencia. Recopilo, juzgador inicia cerciorándose de que las partes se encuentran ahí, una breve lectura de lo establecido en el auto de apertura, escucha a las partes respecto del orden en que habrán de desahogar sus pruebas, comenzando por el fiscal y terminando con la defensa, se inicia con los alegatos de apertura, se lleva a cabo todo el desfile probatorio, alegatos de clausura y sentencia y emisión del fallo. Esa es la estructura general de la audiencia de juicio. Pero, ¿qué es lo destacable de, de la audiencia de debate? ¿Qué es lo medular? Pues lo representa la teoría del caso en los alegatos. Yo pude ver gratamente que muchos de ustedes en sus escritos lograron satisfactoriamente expresar su teoría del caso. Noté en muchos de ustedes seguridad, obviamente se apoyaban visualmente. No es nada sencillo el uso de la oralidad, es muy recomendable y yo ya les he expresado algunos casos donde se han repuesto procedimientos por faltar a este principio y otros casos donde por el contrario, aunque se falte al principio, simplemente no pasa nada. Pero lo recomendable es atender a las técnicas de litigación oral, y esto es capacitación, para lograr asimilar grandes cantidades de texto, haciendo un resumen productivo de los puntos medulares, sin perder de vista el elemento fáctico, probatorio y jurídico, que es lo que conjunta la teoría del caso, y poder con elocuencia, en breves lapsos de tiempo, dirigirse al juzgador y transmitirle la esencia de, en el caso del fiscal, de la acusación, o en el caso de la defensa, de sus argumentos lógico-jurídicos para desestimar tales acusaciones. No es tarea sencilla. Esto lleva tiempo e involucra el auxilio de otras materias tales como oralidad jurídica, redacción de síntesis de textos jurídicos, que es otra materia que es de reciente incorporación en algunas cátedras, que tiene que ver con la facultad de poder asimilar grandes cantidades de texto y replicarlos en breves lapsos de texto. Todo esto es necesario que se conjunte como parte de la formación de los abogados en materia de sistema penal acusatorio para evitar incurrir en lo que vemos de manera cada vez más frecuente, que es la verbalización de grandes cantidades de texto con el famoso apoyo visual del que se hace uso y abuso y que lamentablemente no termina por compenetrar en la mente del juzgador la esencia de lo que se está expresando. Entonces, la primera recomendación es adoptar estas técnicas de litigación oral bajo una estructura de la teoría del caso adecuada, que es lo que vamos a seguir viendo en este momento. Tenemos entonces ya estos elementos que decíamos, elemento fáctico, probatorio y jurídico. Fáctico son las circunstancias de modo, tiempo y lugar precisadas muy puntualmente. El elemento probatorio son los medios de convicción que habrán de incidir en la decisión del juzgador para emitir un sentido del fallo y que por supuesto van mudando de datos de prueba como indicios en la investigación inicial, como medios de prueba en etapas subsecuentes y ya finalmente se genera como prueba en presencia del juzgador en la etapa de juicio, en esta etapa que estamos explicando. Y el elemento jurídico, finalmente, la teoría del delito, encuadrar los hechos probablemente delictivos a la conducta específicamente imputable al probable responsable. Bien, entonces, como tratándose del elemento fáctico, recordemos que son los hechos precisamente los que van transitando por etapas. Yo se los decía, el sistema penal acusatorio, entre otros elementos, trajo como consecuencia que lo que se preservara a lo largo de las etapas no fuera necesariamente
los delitos imputados, como ocurre en el sistema inquisitivo mixto, sino los hechos probablemente constitutivos del acto delictivo. Y son los hechos los que se van preservando a lo largo de las etapas y que de manera filtrada llegan hasta la etapa de juicio oral. Entonces, ahí es donde puede haber una solicitud de reclasificación jurídica del acto delictivo, tanto en alegato de apertura como en alegato de clausura. ¿Por qué? Porque precisamente si el fiscal se dio cuenta que en esa etapa ya todo lo acreditado, todo el material probatorio que logró subsistir hasta la etapa de juicio y su argumentación jurídica no le dan para acreditar ese tipo penal en específico, pero puede acreditar uno distinto, aunque sea de menor penalidad, pues en ese momento tomará la decisión de seguir sosteniendo ahora una nueva reclasificación y por tanto la expectativa, si bien no más alta, pero cuando menos punible para que el delincuente no quede impune. Y esto evidentemente va totalmente de la mano con la teoría del delito como elemento jurídico, pero derivado de este elemento fáctico que vemos en pantalla. O sea, si las circunstancias de modo, tiempo y lugar no se pueden como un rompecabezas amalgamar exactamente con la descripción del tipo penal previsto, no tendrá posibilidades de surtir efectos satisfactorios y el juzgador simple y sencillamente estimará que no hay posibilidades de atribuirle tal hecho delictivo al acusado. Por eso es muy importante que del elemento fáctico podamos advertir la posibilidad de acreditar el delito que estamos tratando de encuadrar, y si no es así, pues como fiscales buscar entonces la reclasificación. El elemento, uno de los casos más comunes de lo que acabo de explicar es el delito de feminicidio, por ejemplo. Todo delito, toda privación de la vida contra una mujer que haya de entrada se advierta que fue cometida con medios violentos, con violencia, se inicia como, según este protocolo, para encuadrar el delito de feminicidio, se inicia como feminicidio. Ya si a lo largo del procedimiento se advierte que en cierta medida no era feminicidio, sino homicidio genérico, bueno, en la audiencia de juicio se puede reclasificar para buscar una sanción menor, pero bueno, al tipo penal que cuadra exactamente. Es decir, si no logré acreditar este elemento de la privación de la vida por su condición de mujer, entre otros elementos del tipo, pero sí hay una notoria responsabilidad por la comisión de ese acto delictivo, bueno, pues simplemente pido que se reclasifique por homicidio genérico, porque hay mayor expectativa con base en la teoría del caso que estoy sosteniendo en mis alegatos de apertura y que además es el momento procesal idóneo. Ya hemos dicho que también se puede reclasificar en los alegatos de clausura, pero si yo ya tengo muy claro que no voy a poder sostener ese delito, aún si me esmero en la audiencia de debate, bueno, pues entonces desde ese momento ya plantear la reclasificación, porque sabemos que puede tener como consecuencia una suspensión para efectos de mejor proveer de la contraparte con relación al nuevo tipo penal encuadrado. Y también reiterando que no podrá ser superada el principio de continuidad ni de concentración. Bien, entonces, continuando, tenemos entonces, el elemento jurídico que hace referencia a esta teoría del delito que he venido refiriendo y que es encuadrar la conducta con los elementos del tipo. Y bueno, pues ese elemento jurídico a su vez deriva precisamente en buscar que los medios de convicción puedan a su vez generar una conciencia en el juzgador. Es toda una triada, perdón, vamos a ponerlo aquí, es toda una triada que va de la mano con las técnicas de litigación oral. Es decir, yo puedo acreditar los hechos, el elemento fáctico, bajo las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pero exactamente encuadrables al elemento jurídico, que es mi teoría del delito, elementos del tipo penal, y este binomio sustentado en el elemento probatorio. En esos medios de convicción veíamos las clases anteriores que el desfile probatorio tiene
por supuesto, dependiendo de la naturaleza de cada prueba, su forma muy específica de desahogo y, por supuesto, también de combatirla en caso de que se quiera desestimar. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué hay en medio de todo esto? En el caso de los testigos expertos, en el caso de quienes van a declarar, en el caso de todos aquellos que van a hacer uso de la voz, serán susceptibles de un interrogatorio, de un contrainterrogatorio, de preguntas, de repreguntas, y la habilidad del juzgador, perdón, la habilidad del litigante como defensor o la habilidad del fiscal tendrá que ser suficiente para poder generar la manifestación de quienes están en ese momento contestando los interrogatorios, pero con la habilidad suficiente de lograr que expresen lo que conviene para los fines de sus representados. Y esto es enteramente técnicas de litigación oral, porque deriva en su vertiente de interrogatorio, contrainterrogatorio, refresco de memoria, para efectos de que incurran puedan advertir que están incurriendo en contradicciones. El Código Nacional habla de un refresco de memoria como una técnica de litigación. No dice específicamente que sea una técnica de litigación, pero dice que las partes podrán apelar a un refresco de memoria dando lectura aparte de las constancias para efectos de recordar algo que ya fue manifestado con antelación. Pero los abogados podemos utilizar esta estrategia de manera muy puntual porque precisamente este refresco de memoria se puede ocupar en el caso muy particular de los interrogatorios respecto de alguien que ya en etapas previas ha manifestado algo y ahora se pretende desdecir en juicio. ¿Qué pasa si eso ocurre? ¿Qué pasa si en este caso un testigo o un perito manifiesta algo distinto de lo que ya había manifestado previamente? Pues tendrá validez total lo que esté diciendo en ese momento procesal, con independencia de que contravenga o no lo que dijo antes, porque de lo contrario sería prueba tasada. Ya no hay prueba tasada, se está generando en ese momento. Sin embargo, sí sirve para que podamos buscar desacreditarlo en presencia del juzgador, por ejemplo. Y diga usted, y si nos podría referir quiénes se encontraban en el lugar de los hechos. Acuérdense que es el momento de la objeción. Si esto ya ha sido algo ampliamente sostenido, la defensa puede, o la contraparte puede, objeción, señoría, es algo que ya queda plenamente acreditado en el interior de este procedimiento, en las constancias correspondientes, y ya el juzgador determinará. Parte de lo que se vela en ese interrogatorio y contrainterrogatorio es las objeciones, y por eso el juzgador previene a quien va a responder preguntas o va a ser susceptible de interrogatorio y contrainterrogatorio que no manifieste, por supuesto, nada si escucha la palabra objeción, hasta en tanto el juzgador se pronuncie sobre la objeción. Entonces, como técnica podemos decir, bueno, quiero referir como refresco de memoria que de las constancias se advierte que usted dijo claramente que se encontraba en compañía de fulano. ¿Esto es correcto? Aún si él en ese momento dice, no, yo no estaba con nadie, ya el hecho de que él sepa que lo dijo antes y que estás trayendo eso ahora en juicio y que está quedando videograbado, pues ya genera una percepción de que se conduce con falsedad o que incurre en contradicciones. Entonces típicamente reflexiona, no, pues sí, sí lo dije. Y ahora nos refiere usted que se encontraba solo en el lugar de los hechos. Bueno, en realidad me encontraba yo solo, pero es que no recordaba en aquel entonces. ¿Pretende usted decirnos entonces que no recordaba con quién estaba en el momento es justo de que acontecieron los hechos? Objeción, su señoría, está condicionando la respuesta. Retiro la pregunta, su señoría, pero ya nada más con esa pequeña técnica de litigación donde acudiste a un refresco de memoria y generaste una percepción, ya le permites generar al juzgador que es un testigo que está leccionado o que es una persona que está contestando un interrogatorio de manera artimañosa para simple y sencillamente favorecer a la parte que lo ha ofrecido como prueba. Entonces, esto es toda una serie de elementos que se van estudiando con ciertas características muy particulares bajo la óptica de estas técnicas de litigación, pero que todo esto se desprende del elemento probatorio que finalmente sustenta a el elemento fáctico y, por supuesto, jurídico. Pero también
yo en la primera clase, en la primera sesión de esta clase, de toda esta asignatura, y en la primera sesión, la primera clase virtual, les hablaba que otro de los elementos importantes como técnica de litigación incorporado a la teoría del caso es la posibilidad de argumentación jurídica con perspectiva de derechos humanos. Y por aquí les pongo algunas cuestiones, porque acuérdense que la duda razonable es indispensable, porque si nosotros planteamos como estrategia de defensa o estrategia de acusación, según seamos fiscal o defensor, que hay la posibilidad de que el acto delictivo lo haya cometido alguien distinto a nuestro representado, o en el caso del fiscal, por ejemplo, que no hay posibilidad de apelar a la duda razonable porque no existe manera de que el acto delictivo lo haya cometido alguien distinto al acusado, según sea el rol que estemos adoptando. Bueno, eso será determinante para la sentencia. Entonces, para nosotros apelar a una duda razonable, también a su vez apelamos a esta estructuración de la teoría del caso, elemento fáctico, probatorio y jurídico, pero a su vez permeado de una estructura de derechos humanos. Y esa estructura de derechos humanos tendrá que obligarnos, como lo pongo aquí en pantalla, a una consulta constante de jurisprudencia local e internacional, porque recordemos, y vuelvo a repetir esa frase que a mí se me hace sumamente oportuna, en México la Constitución dice lo que la jurisprudencia dice que dice. Este juego de palabras es interesante, pero es real. Yo no voy a actuar conforme a lo que dice la Constitución. Yo voy a actuar conforme a lo que dice la jurisprudencia que dice la Constitución. O sea, me baso en la interpretación de la Constitución, porque recordemos que la jurisprudencia del Pleno de la Corte o de las Salas es de observancia general y obligatoria para los juzgadores. Entonces, eso nos obliga a estar en constante consulta del Semanario Judicial de la Federación para efectos de podernos empapar de los criterios alusivos a los numerales del Código Nacional y, por tanto, esto incorporarlo en nuestros alegatos bajo este esquema de teoría del caso. También otra recomendación como técnica de litigación para ustedes es esta famosa estrategia del apunte y la escucha efectivos. ¿Qué quiere decir? Muchas audiencias se llevan a cabo donde, si se dan cuenta, por ejemplo, hay 2 o 3 defensores y están los 2 o 3 defensores platicando, cuchicheando, obviamente sobre el juicio, y sí se están compartiendo ideas, eso está bien. Pero ¿qué pasa? No están prestando atención a lo que está diciendo el fiscal. Y cuando adoptas una defensa activa, a lo mejor no tenga tanto problema. Pero cuando estás descansando todas tus esperanzas en una defensa pasiva, donde lo que buscas es detectar los errores cometidos por la fiscalía para hacerlos notorios y destruir sus pretensiones, no poner atención puede ser crucial, puede ser determinante para perder el juicio. Entonces, la recomendación como técnica de litigación en el caso de los defensores y también en el caso de la fiscalía, para que en el caso de del principio de contradicción y vertir tus argumentos ya respecto de lo que dijo la defensa, el fiscal pueda, y no pasa, ustedes vean las audiencias y la mayoría, ¿qué pasa? Está el fiscal checando algunas cosas en sus anotaciones, está dándole lectura al expediente, también el defensor se está empapando de lo que no pudo leer el día anterior, el representado, en este caso la víctima o el acusado, están consultándole a cada rato al abogado, oiga, ¿y qué me va a pasar si perdemos? ¿Y cuánto me gusta cobrar? Porque no sé si esto ya estaba presupuestado. Cuando nos damos cuenta que ya transcurrieron las manifestaciones de la contraparte y no pusimos atención, confiados de que solamente con nuestra argumentación es suficiente para alcanzar nuestras pretensiones. Entonces, una técnica de litigación muy recomendable es el famoso apunte y escucha efectivos. Es decir, hay una diferencia radical entre oír y escuchar. Escuchar es oír más interpretar. Y el apunte efectivo es tener el medio de recopilación en la mano para efectos de estar tomando nota sustancial. Escuché que incurrió en contradicciones el fiscal, anoto. Contradicción respecto de nombres. Escuché que manifestó un medio probatorio que ya estaba proscrito según el acuerdo probatorio previo. Acuerdo probatorio, invocó
prueba que no estaba, ya pasó a esta etapa. Y entonces eso, más lo que yo ya tengo preparado, deberá ser en mi réplica, necesariamente invocado. Y esa es una técnica importante y muy recomendable. Y miren, aquí al final pongo una parte muy importante, una intervención moderada con fines productivos. Muchos de los fiscales y también defensores, porque no todo es de los fiscales, suelen tener bajo la excusa, con la excusa de que se pueden apoyar en material anotado, abusan de la lectura y nos damos cuenta que han pasado 10, 15 minutos y no han llegado ni siquiera al punto, apenas están hablando de las generalidades. ¿Dónde está? Ahí no hay nada de teoría del caso, porque la teoría del caso es, como he dicho ampliamente, la conjunción del elemento fáctico, probatorio y jurídico que bajo la óptica del principio de oralidad se presentan de manera ordenada, sintética y comprensible al juzgador. Pero la lectura prolongada de textos, aun si se basa en estos elementos, no es una teoría del caso efectiva. Entonces, lo importante es intervenir con fines productivos. También me ha tocado ver abogados que están objeción, su señoría, y objeción, su señoría, y para ver si en alguna de esas cientos de objeciones alguna pega, y ya hacen tardío el juicio, desconcentran a la contraparte, y en muchos de los casos son prevenidos por el juzgador. Le conmino a que exprese sus objeciones con moderación y solo aquellas que tienen una expectativa real de funcionar, porque de lo contrario vulnera el libre desarrollo del procedimiento. Entonces me ha tocado verlo, y también me ha tocado ver que abogados han manifestado, su señoría, toda vez que la contraparte está expresando sus manifestaciones ante una verbalización excesiva de documentos, solicito se le prevenga para efectos de que se conduzca bajo el principio de oralidad. Y en algunos casos, en unas audiencias en Tlanepantla, me tocó ver que efectivamente el tribunal de enjuiciamiento, ahí sí eran 3 jueces, le pidieron al fiscal, oiga, le recordamos que la esencia de este procedimiento es la oralidad y por tanto constríñase a la concreción de su teoría del caso. Pero me tocó una audiencia en Veracruz que, por el contrario, a quien apercibieron fue al defensor. Se le apercibe, pero a la defensa de que se abstenga de hacer esas manifestaciones, pues el apoyo visual está previsto como parte del procedimiento penal acusatorio. O sea, me han tocado las dos visiones, pero lo recomendable en cualquier caso es intervenir de la manera más efectiva posible sin hacer un uso prolongado de la voz que en cierta medida pudiera llegar a ser total y absolutamente infructuoso. Perdón. Entonces, ya para ir cerrando con las etapas, con las técnicas de litigación oral, vamos a hacer una semblanza general del desarrollo de esta etapa de juicio oral y, por supuesto, esta audiencia de debate. Reitero, todo comienza con el auto de apertura a juicio oral, que a su vez da vida a la programación de una audiencia de juicio oral. Esta se apertura el día y hora previamente señalados, donde el juzgador dará la bienvenida a las partes después de que el secretario de la sala hace las prevenciones correspondientes de guardar la compostura y todo lo que conocemos. Hay una individualización de las partes. El juzgador se cerciora que todos los intervinientes en esa etapa procesal se encuentren, los testigos debidamente resguardados para no viciarse de lo manifestado en la audiencia, y, como dije en un principio, si alguien está por incorporarse durante el desarrollo de la audiencia, esto no obsta de que la misma inicie, con independencia de que quien falta, debidamente notificado, se puede incorporar con posterioridad. Una vez que ocurre esto y cerciorado que fue el juzgador de las partes que intervienen, escuchará a las partes para conocer cuál va a ser el orden en que van a llevar a cabo su desahogo probatorio, el orden en que habrán de presentar sus pruebas, comenzando por el fiscal y continuando con la defensa. Posteriormente, se solicita que hagan uso las partes de sus alegatos de apertura, que expresen sus alegatos de apertura, comenzando por el fiscal. Puede continuar el asesor jurídico, después el defensor o los defensores, en caso de ser uno más,
o algunos más. Me ha tocado ver hasta 4 defensores acumulados en un mini escritorio, pero bueno, pasa. No todos hacen uso de la voz a veces. Y ya entonces expresan sus alegatos de apertura, donde el fiscal puede en ese momento procesal proponer una reclasificación jurídica del acto delictivo, y la defensa, en caso de advertirlo así, puede hacer la manifestación de algún incidente que pudiera derivar en una suspensión del procedimiento, que no será mayor a los 10 días, porque si es hasta el 11º día, es interrupción y por tanto se tendrá que reponer desde el principio de la audiencia. Una vez que ya se expresaron estos alegatos de apertura, permeados por la teoría del caso, conjunción del elemento fáctico, probatorio y jurídico, entonces viene todo este desfile probatorio, en el orden propuesto por las partes desde el inicio. Y en ese desahogo de probanzas, bueno, se tendrán a bien, si se trata de testigos expertos, estos peritos, bueno, pues generar lo que se representa el interrogatorio, el contrainterrogatorio, las preguntas, las repreguntas, y cada uno tendrá oportunidad muy particular de generarlas bajo las reglas de los cuestionamientos que ya conocemos, que no sean preguntas impertinentes, que no sean preguntas insidiosas, que no sean preguntas que envuelven más de un supuesto en sí mismo, que no sean preguntas que orientan la respuesta. ¿Verdad que usted estaba ese día cometiendo el acto delictivo? No. ¿Podría decir usted si tiene conocimiento sobre quién cometía el acto delictivo en el momento que acontecieron los hechos? Ya no conduces la respuesta, sino permites que sea quien contesta que manifieste lo conducente. Después, en medio de todo esto, el juzgador previene a quienes contestan estos interrogatorios que en caso de escuchar la palabra objeción, por supuesto que se abstenga de contestar hasta en tanto se resuelve esa objeción, pero también bajo el principio de contradicción. Objeción de su señoría, la pregunta está orientando la respuesta. Si la contraparte considera que es correcta la objeción, que además, como dije, como técnica de litigación oral lo hacemos a veces solamente para sembrar en el juzgador la percepción de que la parte contraria, quien está contestando el interrogatorio se conduce con falsedad o incurre en contradicciones. Si creemos que esa objeción es válida, su señoría, replanteo la pregunta para no perder más tiempo. Pero si considero que la objeción de la contraparte es infundada, infructuosa o no es correcta, su señoría, atentos al principio de contradicción, considero que no estoy orientando la respuesta, sino que la pregunta es pertinente en virtud de que pretende revelar en viva voz de quien hoy contesta este interrogatorio si en verdad se hacía acompañar de alguien más, y que si bien ha quedado establecido en los registros, recordemos que la prueba se genera en presencia del juzgador y resulta indispensable que lo refiera nuevamente en presencia de usted. Y ya en ese momento el juzgador resuelve. No da lugar a la objeción, conteste la pregunta, y entonces contesta la pregunta. Y esta dinámica la vamos a repetir a lo largo de todos quienes van a estar atentos a las interrogatorio y contrainterrogatorio. Posteriormente de que se haga ya todo el desahogo de las pruebas, estaremos ya atentos a los alegatos de clausura. Muchos me preguntaban en mensajes a través de la plataforma, bueno, ¿y los alegatos de clausura cómo los estructuramos? Bueno, mientras que los alegatos de apertura son la manifestación de la teoría del caso como una expectativa de lo que logremos demostrar o lograremos demostrar o a lo que nos comprometemos a demostrar a lo largo de la audiencia de debate, los alegatos de clausura son como las conclusiones en un trabajo de investigación. Todo lo que logramos argumentar, todas las pruebas que se lograron sostener y toda la razón de nuestros dichos lógico-jurídicos que se lograron sostener, que trajeron como resultado, y se confeccionan más o menos así. Su señoría, atentos a los alegatos de apertura que en este momento expreso, quiero manifestar que quedó sumamente claro, y podemos repetir la frase, como dijimos en la apertura: no es no. Quedó debidamente demostrado, bajo la óptica de la teoría del caso, el elemento fáctico y las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que el señor fulano acusado se encontraba en el lugar de los hechos y que sin mediar ningún tipo de autorización de la hoy víctima, sostuvo cópula en contra de su voluntad mediante el uso de la fuerza, y que esto ha quedado debidamente demostrado
bajo la óptica de un delito de realización oculta, ha quedado debidamente demostrado con el exudado vaginal que representa laceraciones en esta cavidad de la víctima, asimismo que esto encuadra particularmente en lo descrito en el tipo penal de violación, pero además también debemos tener en cuenta, su señoría, que quedó plenamente demostrado, y así nos vamos, porque es como una forma de resumir todo lo que ya se logró en esa audiencia de debate y que culmina prácticamente con una forma de enfatizar nuestra pretensión. Y solamente, queridas y queridos alumnos, en los casos en que después de todo lo que se desarrolló, el fiscal se dé cuenta que aún así no le va a dar para encuadrar el tipo penal pretendido en su teoría del caso, entonces buscar como última opción la reclasificación jurídica del hecho delictivo, que ya dijimos en clases anteriores que pudiera ser esto inconstitucional desde varias ópticas, pero está previsto en el código, actualmente es procedente, y bueno, ya solamente que a estas alturas el fiscal se dé cuenta que no le alcanza este cuadramiento para el tipo penal específico, pues tendrá que variarlo por aquel que tenga mayores expectativas para buscar en cierta medida una punibilidad y que el delincuente no quede impune. Y finalmente, pues ya el juzgador emitirá su fallo después de un pequeño receso, no mayor a 24 horas, y cuyas vertientes pueden ser condenatoria o absolutoria. Y de esta manera concluye esta etapa de juicio. Queridas y queridos alumnos, de esta manera es como, grosso modo, centramos esta actividad, esta audiencia. Ustedes ya tuvieron oportunidad de analizar casos concretos, de hacer sus alegatos de apertura, de advertir el desarrollo de preguntas en un supuesto hipotético de interrogatorio y contrainterrogatorio, y como parte de las actividades de la última sesión también tendrán a bien analizar un nuevo caso, y respecto a ese nuevo caso, bueno, llevar a cabo sus razonamientos de clausura. Entonces, queridos y queridos alumnos, así es como se confecciona. Es todo un bagaje bastante amplio y bueno, la recomendación en todo momento es, recordemos que las audiencias son públicas, puede ingresar cualquiera siempre y cuando respete las disposiciones previstas en el código, y por tanto la recomendación para empaparnos sobre un desarrollo de estas audiencias es acudir a ellas, por conocer el rol que va a haber de audiencias en sus diferentes etapas y acudir, y si no, buscar aquellas que videograbadas se han subido a internet y que nos pueden ir nutriendo para ir tomando lo que sea productivo o en su momento evitando hacer aquello que ha tenido consecuencias negativas. Ahora sí, abro el micrófono para todos y para todos por si alguien desea generar alguna manifestación, pero antes los saludo y las saludo. Domingo Santés está con nosotros, muchas gracias. Nora Alejandra Basilio nos acompaña, Martina Aguilera también, un saludo. Rodolfo Vázquez Moreno está con nosotros, Irving Alberto Méndez también nos acompaña, Ana Ivette Murueta nos acompaña, el maestro Héctor Terrazas también nos acompaña, Carla Fabiola Hernández está con nosotros, Erika Yasmín también. Les agradezco la gentileza de su atención y estar aquí en esta clase virtual, precisamente de nuestra asignatura etapa de juicio e incidentes. Entonces, reitero la apertura del micrófono para quien quiera hacer el uso de la voz o manifestar alguna cuestión relativa a esta clase virtual. Muy bien, queridas y queridos alumnos, pues les agradezco la gentileza de su atención. Les recuerdo que esta clase queda enteramente videograbada para efectos, por supuesto, de ser consultada las veces que sean necesarias. Y bueno, pues les recuerdo que vamos a estar muy pendientes. Por aquí veo levantada una mano y si me permiten vamos a permitir el uso de la voz. Efectivamente veo que aquí levantó la mano Rodolfo Vázquez Moreno. Adelante, por favor. Las pruebas... Parece que tenemos ahí dificultad con el audio. Nuevamente, si fueras tan amable. Parece que tenemos ahí un pequeño problema con el audio y se dificulta un poco escuchar la intervención de su compañero. Pero bueno, eso no obsta de que con toda la confianza, por la vía del mensaje a través de la plataforma. ¿Ya ahí me puede escuchar, doctor?
Bien, 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 ya recuperamos ahí el audio. Sí, por favor, adelante. Perfecto, doctor. Las pruebas se entiende que todas se tienen que desahogar por medio de un interrogatorio. En este caso, leía que el objeto material, cuando una prueba es material, uno como el que la ofrece tiene que hacer que esta prueba hable. Y no me quedó realmente tan bien explicado en el texto que yo leía, y usted con las técnicas de litigación oral que está dando, me podría dar y abundar sobre cómo es hacer hablar una prueba de objeto material. Sí, bueno, sí, de entrada te felicito por la pregunta porque es un aspecto que quiero destacar. No necesariamente te quiere decir que todas las pruebas se van a incorporar hablando como lo dicen algunos textos doctrinarios. Lo que en realidad es que, como hemos dicho, y qué bueno que lo comenta su compañero porque es muy importante, como las pruebas van pasando por ciertas fases, como lo dijimos, prueba inicial, perdón, indicios como datos de prueba, después medios, y como prueba se genera en presencia del juzgador, ahí es donde finalmente se tienen que exhibir y desahogar. Y en efecto, como dice su compañero, esta analogía de que la prueba debe hablar por sí mismo en presencia del juzgador, tiene que ver con que la prueba se genera. Entonces, particularmente respondiendo, y eso sí es muy importante que lo refiera, por eso agradezco la pregunta de Rodolfo Vázquez Moreno, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales dice con mucha claridad, cuando el oferente de la prueba, cuando haya un ofrecimiento de prueba de alguna de las partes, este deberá garantizar los medios necesarios para su ofrecimiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a ofrecer una prueba que particularmente requiere ciertas características para su ofrecimiento que no puede proveer en ese momento el tribunal de enjuiciamiento, y yo no llevo los medios para proveerla, no será responsabilidad del tribunal de enjuiciamiento. Y como un ejemplo de esto es la prueba digital. Si un juzgado, para desestimar, por ejemplo, algún acto delictivo, la defensa oferta como prueba un video grabado donde se advierte precisamente la inocencia del probable responsable, y este video está albergado solamente en un sistema tecnológico, es decir, no puede ser descargado porque por su naturaleza son videos que solamente están a resguardo de espacios virtuales de algún ente público o privado, se podrá solicitar su reproducción con obviamente el respaldo del perito correspondiente, que al manifestar que este video se encuentra albergado debidamente, desean que se proyecte para efectos de causar impacto en el juzgador. Pero si yo en ese momento no llevo adecuadamente los medios de desarrollo de este video, como lo podrían ser una laptop con internet suficiente o conexión adecuada o la procedencia del ciberespacio de este video, yo soy el que tengo la obligación de proveer. Decían, oye, pero es que ahí no hay internet en Pacho. Bueno, pero tú puedes llevar tu BAM y puedes llevar servicio de internet privado y ahí mismo puede ser que te conectes porque tú tienes la obligación de proveer los mecanismos para el desahogo. Cuando yo puse este ejemplo en otras ocasiones me decía una persona, bueno, pero es que ya no es necesario reproducir el video porque ya el perito ya realizó su peritaje y ya llegó a la conclusión de que este es fidedigno. Claro, fidedigno desde la óptica de la impugnación probable de la prueba, pero ya generar en el juzgador la visión de inocencia producto de lo que se ve en ese video es ampliamente recomendable. Poco se estila o poco se da, pero no está ni proscrito ni tampoco está impedido. Es decir, yo puedo mostrarle al juzgador un video que pueda acreditar claramente una probable responsabilidad o desestimar una responsabilidad. Oye, pero si ya la perfeccionaste y el perito ya dijo que lo que se ve ahí es claro y ya obra en actuaciones, sí, pero recordemos que la prueba en ese momento se genera en presencia del juzgador y por tanto, ¿por qué se llaman medios de convicción? Porque como medios de convicción van a propiciar en el juzgador que precisamente tenga esa convicción de orientar su sentencia en determinado sentido. Entonces, así va pasando típicamente, atendiendo a la pregunta que hace Rodolfo, los medios de prueba las pruebas se van generando bajo un desahogo que típicamente es bajo precisamente la incorporación de los medios
bajo la objeción de quien los perfecciona, y en el caso muy particular, por eso reitero el agradecimiento por la pregunta, esto no lo había yo mencionado, pero el código es muy claro al establecer que quien la ofrece está obligado necesariamente a proveer los mecanismos para su correcto desahogo, en caso de que requiera un desahogo especial. Y si no los provee, entonces no se puede argumentar entonces faltas al debido proceso y a la libertad probatoria, si en todo momento el código lo ha previsto así. Entonces, agradezco la pregunta de Rodolfo Vázquez Moreno. Gracias, doctor. Muy bien, ¿alguien más? Muy bien, queridas y queridos alumnos, pues les agradezco a todas y a todos la gentileza de su atención. De esta manera estamos cerrando ya la clase virtual relativa precisamente al desarrollo de la audiencia en juicio en el proceso penal acusatorio, y les recuerdo que ya está disponible en la plataforma el material de estudio para el examen que se llevará a cabo la última sesión, la quinta sesión, y también, por supuesto, que quienes vayan teniendo dudas o comentarios me pueden escribir a través de la plataforma o consultarme directamente, y bueno, pues ya están previstas las actividades para ello. Les agradezco nuevamente la gentileza a todas y a todos, y quedo como siempre a sus órdenes, doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, titular de esta materia, etapa de juicio e incidentes, en el marco de la maestría en Sistema Penal Acusatorio Adversarial que se imparte en la Universidad de Jalapa, y particularmente con la clase del día de hoy, desarrollo de la audiencia de juicio en el proceso penal acusatorio. Muchísimas gracias y que tengan una excelente semana.